fútbol chileno, como dijimos el año pasado, que Chile era la segunda o la tercera división del fútbol argentino. A raíz del video publicado hace unas semanas por el periodista Juan Cristóbal Guarelo, ese en el que, con su habitual tono de resignación indignada, sentencia que nuestro campeonato nacional no es más que una tercera división argentina con pretensiones, me vino a la cabeza un recuerdo, una imagen de otro tiempo. Un tiempo en que no todo era tan mediocre ni tan predecible. Los 90. Una época en la que los extranjeros que llegaban a Chile no lo hacían como descarte o aventura forzada, sino como figuras de verdad, cracks, tipos que dejaban huella, que uno podía recordar sin esfuerzo y sin necesidad de revisar una base de datos, jugadores con nombre, con clase, con el peso suficiente para que su presencia en una cancha significara algo más que una estadística en Transfermarkt. Así que aquí va este video, un pequeño viaje a ese pasado no tan remoto, cuando el fútbol chileno todavía se daba el lujo de importar talento y no solo promesas fallidas. Una década que, según muchos, fue la última en la que nuestro campeonato podía llamarse competitivo sin que la palabra sonara a chiste. En 1993, el talentoso mediocampista boliviano Marco Antonio Etcheverry llegó a Chile para incorporarse a Colo-Colo. Su arribo al aeropuerto de Pudahuel fue un acontecimiento. La prensa lo esperaba con gran expectación, no era para menos. El Diablo había sido una pieza clave en la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994 y era considerado uno de los mejores futbolistas del continente. Su debut fue en grande, nada menos que ante Vasco da Gama en el partido de vuelta por la Copa Conmebol. Etcheverry brilló, anotando el 4-2 con un tiro libre excepcional. Luego, en la tanda de penales, ejecutó el último disparo, asegurando el paso de Colo-Colo a la siguiente ronda. Fue el estreno soñado y el inicio de una idolatría inmediata entre la hinchada alba y este prodigio del fútbol. Bajo la dirección de Mirko Josic, su impacto fue inmediato. Colo-Colo encadenó una seguidilla de triunfos que le permitió sacar más de 12 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Universidad de Chile. Aún se recuerda el golazo que le marcó a O'Higgins en el Monumental, en una tarde lluviosa en la que toda la defensa rancagüina quedó desairada ante sus endiablados enganches, hasta que finalmente venció a Roberto Tomatín Rojas. Un gol digno de ser enmarcado. Pero en noviembre de 1993 llegó su peor pesadilla futbolística. En un superclásico, Etcheverry sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Fue una jugada desafortunada. Patricio Yáñez cargó desde atrás a Mariano Puyol, quien cayó sobre la pierna del volante boliviano, provocándole una lesión gravísima. Su recuperación tardó más de 7 meses y puso en duda su participación en el Mundial de 1994. Desde ese golpe, la historia cambió. Aunque volvió a jugar, nunca recuperó del todo el nivel excepcional que lo había convertido en uno de los talentos más brillantes de Sudamérica. Sin esa maldita lesión, habría llegado a la cima del fútbol internacional. Su técnica, visión de juego y calidad estaban a la altura de figuras como el rumano Yagui o el colombiano Valderrama. Y si nos permitimos exagerar un poco, con el fútbol que desplegaba antes de lesionarse, no solo habría sido uno de los mejores jugadores que pisaron canchas chilenas, sino también el mejor extranjero que vistió la camiseta de Colo-Colo. El desenlace de su paso por el club tuvo un tinte amargo. 5 minutos antes de la lesión, Etcheverry había sentido molestias en el tobillo. Mirko Josic le preguntó si estaba bien y le ofreció salir, pero el Diablo se negó. Quería seguir en cancha, era un clásico, un partido que no quería perderse. Si hubiese aceptado el cambio, su destino habría sido otro. Permaneció en Colo-Colo hasta 1994, luego fue transferido al América de Cali y, volviendo en 1995, pero a los meses partió al DC United de Estados Unidos. Su historia pudo haber sido diferente, pero aún así, nadie duda de que Etcheverry fue simplemente un crack. Una de las duplas más memorables del fútbol chileno fue la conformada por Néstor Pipo Gorosito y Alberto Beto Acosta. En 1994, Universidad Católica dio el gran golpe de la temporada al fichar a esta exitosa sociedad ofensiva, que brilló en el torneo argentino a principios de los 90. En aquel San Lorenzo de Almagro, Gorosito gestaba el juego y Acosta lo definía.
Juntos anotaron más de 60 goles en el equipo de Boedo antes de recalar en el conjunto cruzado. Ambos llegaban con un currículum envidiable. Campeones de la Copa América 1993 con la selección argentina y partícipes de las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94, aunque finalmente no fueron incluidos en la nómina mundialista. En su paso por Universidad Católica, marcaron la campaña de 1994 con su talento y jerarquía. Si bien el equipo no logró el título, desplegó el fútbol más vistoso de la temporada. Sin embargo, en los duelos clave contra Universidad de Chile, el Beto y el Pipo cometieron errores fatales. Acosta fue expulsado en la primera rueda tras propinar un puñetazo a Luis Murri, mientras que Gorosito vio la roja en el partido decisivo de la segunda vuelta, tras 2 infracciones consecutivas. Pese a ello, Acosta cerró el año con 37 goles entre el torneo de apertura y el campeonato nacional, convirtiéndose en el máximo artillero de la temporada. En 1995, aunque su rendimiento no alcanzó el brillo del año anterior, la dupla siguió siendo clave en la lucha por el título. No obstante, una vez más, Universidad de Chile se impuso y dejó a los cruzados en el segundo puesto. Los azules también contaban con su propia dupla estelar, Marcelo Salas y Leo Rodríguez. Para 1996, los hinchas cruzados sufrieron la partida de sus ídolos. Gorosito y Acosta fueron transferidos al Yokohama Marinos de Japón. Sin embargo, sus caminos volverían a cruzarse con el fútbol chileno, aunque por separado. Acosta regresó a la UC en 1997 y esta vez logró el anhelado título de campeón, venciendo a Colo-Colo en una final electrizante, en la que forzó la expulsión de Marcelo Rambo Ramírez. Al año siguiente, dejó nuevamente el club para retornar a su amado San Lorenzo. Por su parte, Gorosito volvió a Universidad Católica en 1999 y permaneció hasta su retiro en 2001, iniciando luego una exitosa carrera como director técnico en Argentina y Sudamérica. Néstor Gorosito y Alberto Acosta dejaron una huella imborrable en el fútbol chileno. Su talento, creatividad y capacidad goleadora cautivaron no solo a los hinchas cruzados, sino a todos los amantes del buen fútbol. La magia del Pipo y la contundencia del Beto quedaron grabadas para siempre en la historia de nuestro balompié. Voy a hacer una pausa breve en este vídeo para solicitar su colaboración y así asegurar la continuidad de este canal con contenido fresco. Aunque trabajo en esto de forma gratuita, implica dedicar tiempo a la búsqueda e investigación, como la misma edición del video. Si están dispuestos a ayudarme, les dejo un enlace a mi cuenta de PayPal para cualquier contribución que deseen realizar, sin importar la cantidad, simplemente como un gesto de apoyo para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, retomemos el video. A mediados de 1995, la Universidad de Chile concretó la contratación del ex seleccionado argentino Leonardo Rodríguez. Fue una de las decisiones más acertadas de René Orozco como presidente del club, incorporando al que sería, sin discusión, el mejor futbolista extranjero en la historia de la U. Su llegada al fútbol chileno fue casi accidental. Rodríguez tenía un acuerdo con River Plate, pero un desacuerdo entre su representante y la dirigencia millonaria frustró la negociación. Fue entonces cuando surgió la oferta del equipo azul. Al principio, el volante trasandino dudó. Ya en 1991 había recibido una propuesta para jugar en Chile. Colo-Colo ofreció $1 millón por su pase a San Lorenzo. Sin embargo, tras su consagratoria actuación en la Copa América de ese año, donde fue elegido el mejor jugador del torneo y campeón con Argentina, su cotización se disparó y terminó fichando por el Olympique de Marsella por $5 millones. Rodríguez fue pieza clave en la selección dirigida por Alfio Basile, conquistando 2 Copas América, clasificando al Mundial de Estados Unidos 94 e integrando la nómina final para el torneo. Antes de su arribo a la U, jugó en clubes europeos como Olympique de Marsella, Toulon, Atalanta y Borussia Dortmund, aunque en ninguno logró consolidarse como titular. Fue en Chile donde desplegó todo su talento. Caí parado en este equipo, reconoció en una entrevista. Recién llegado en 1995, se adueñó inmediatamente de la camiseta número 10. Su gambeta, precisión en los pases y capacidad goleadora fueron importantes en la remontada azul en el torneo nacional.
Con 13 fechas por disputar, Universidad Católica lideraba con una ventaja de 7 puntos, pero el talento de Rodríguez impulsó a la U hacia un histórico bicampeonato, relegando a la UC, pese a que ésta contaba con figuras como sus compatriotas Sergio Vázquez, Néstor Gorosito y Alberto Acosta. En 1996, el equipo azul realizó una brillante campaña en la Copa Libertadores, alcanzando las semifinales contra River Plate. En la revancha en Buenos Aires, cayeron por la cuenta mínima en un partido marcado por un penal no cobrado a Esteban Valencia. La impotencia fue tal que Rodríguez terminó llorando en la cancha. Si la U hubiera llegado a la final, muchos creen que habría conquistado la Copa. En 1997 partió al fútbol mexicano, pero regresó en el 98 y nuevamente fue protagonista. Universidad de Chile peleó el título hasta la última fecha contra Colo-Colo, que terminó coronándose por apenas un punto. Entre 1999 y 2000, Rodríguez fue pieza fundamental en el bicampeonato azul. En 2001 retornó a San Lorenzo y en 2002 cerró su carrera en Lanús, el club que lo vio nacer. En Chile ganó 3 títulos nacionales y 2 Copa Chile. Disputó 138 partidos oficiales y marcó 37 goles con la camiseta azul. Leonardo Rodríguez no solo fue uno de los mejores extranjeros que vistieron la tricota de la U, sino que, tras su paso por clubes prestigiosos de Argentina y Europa, encontró en Universidad de Chile el equipo de su vida. El volante argentino, con un extenso y exitoso recorrido en el fútbol sudamericano, llegó a Chile en julio de 1990 para reforzar a O'Higgins de Rancagua. A pesar de tener más de 35 años, su edad no fue un obstáculo para ganarse rápidamente un lugar en el equipo titular. Roque Alfaro había alcanzado la gloria en 1986 con River Plate, conquistando la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Luego, en 1988, disputó otra final de Copa Libertadores, esta vez con Newell's Old Boys. Además, fue seleccionado argentino en la Copa América del 87, torneo en el que compartió plantel con Diego Armando Maradona. Su arribo a O'Higgins se produjo como reemplazo de su compatriota Sergio El Mago Merlini, por lo que los hinchas celestes lo apodaron de inmediato El Brujo. Desde sus primeros partidos dejó en claro su jerarquía, destacando por su potente remate y una pegada precisa que lo convirtió en un jugador temido por los arqueros rivales. En Chile, se hizo famoso por sus goles desde media cancha, siendo su anotación contra Universidad Católica en 1990 elegida como la mejor del año. Tras 2 temporadas en O'Higgins, Alfaro cerró su carrera en 1992. En Rancagua dejó una huella imborrable, convirtiéndose en un ídolo para la hinchada celeste. En 2019 superó un cáncer de estómago y colon, además de una trombosis pulmonar. Actualmente se desempeña en las divisiones inferiores de River Plate, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones. Todo lo que signifiqué yo para O'Higgins. Yo era el más viejo ya en ese equipo, tenía 36 años. Y tengo 100 invitados, ¿sí? Míos. Están divididos, porque hay muchos en Newell's. Pero vos no te podés imaginar la cantidad que yo tengo de Rancagua. Y eso que tuve 2 años y medio. Este ha sido un breve repaso por algunos de los grandes cracks extranjeros que dejaron su marca en el fútbol chileno. Si le gustó este video, no olvide suscribirse al canal y dejar su like. Aquí te dejo otro relato histórico para que sigas disfrutando del mejor contenido.